¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Bueno, Sí, profe. muy bien, si se escucha entonces. Bueno, cuando me pasen el control, ahí lo tengo, vamos a ver. Podemos entrar en... ¿Lo ven al Power? ¿Lo están viendo el PowerPoint? Sí, 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 se profe. ve. Sí. Bien. Bueno, yo no sé cuándo arrancamos, si esperamos un poquito, no sé el horario que se supone que estaremos todos, o ya podemos empezar. Ustedes me dirán. Profe, ¿puedo hacer una consulta antes de empezar? Dale. ¿Se sabe la hora del parcial del día 7? ¿A qué hora va a ser? El nuestro es a las 20, el de humanos es a las 18. Genial, gracias. Bueno, no sé si les parece que empecemos. Sí, sí. Sí, Bueno, por favor. bueno, arrancamos entonces. Bueno, vieron ustedes que esta bolilla 5 es bastante intensa porque presenta el derecho constitucional con una importante perspectiva de cambio. Yo en una de las lecturas que les dejé para la perspectiva del cambio, les explicaba cómo se articulan las relaciones internacionales y qué rol cumplen los actores constitucionales para desarrollar esas relaciones con otros países, porque hoy claramente el derecho constitucional tiene una proyección hacia, digamos, la comunidad internacional. Por esa razón, es importante que ustedes conozcan este tema que yo les comentaba el otro día, del doble efecto. Por un lado, cómo se generan las relaciones, qué pasa cuando un tratado asume el color interno, cómo se desarrolla, qué le aporta a la Constitución. Pero por otra parte es también importante saber en qué lugar posicionamos a ese instrumento que viene del derecho internacional. Esto no estuvo siempre muy claro. El tema de la supremacía de la Constitución, los tratados y las leyes siempre tuvo algunos conflictos. Yo no sé si ustedes vieron bien esta parte de supremacía y en qué lugar quedan la Constitución y los tratados, que es lo que a mí me interesa. Eso, el silencio quiere decir que lo vieron bien, que no lo vieron tan... Sí, lo vimos, profe. Lo vimos y vimos el artículo 5, inciso 22, donde habla sobre la supremacía y los concordatos. Bien. Yo quiero, por ejemplo, ustedes saben que esto no siempre tuvo la solución que le dio la reforma del 94, porque originariamente tenía vigencia el artículo 30 que decía esta constitución, las leyes que consecuencia dicte el Congreso y los tratados con naciones extranjeras son la ley suprema y las autoridades de provincia deben acatarla. Claro, esto parecía que de alguna manera nos generaba una confusión, porque al final de cuentas, entonces la Constitución dice que ella es ley suprema, pero también las leyes y los tratados están todos en una misma línea. En realidad esto se superaba diciendo que ese artículo 31 marcaba siempre lo que es la supremacía del orden federal frente al orden provincial, pero que después la Constitución se encargaba de aclarar el lugar que tenía cada uno de estos tres términos en el sistema. Por ejemplo, nosotros decimos, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia dicta el Congreso. Nosotros sabemos que el artículo 14 dice que todos los derechos
pueden ser reglamentados por leyes, por lo tanto tienen limitaciones. Pero el 28 dice que las leyes nunca pueden alterar los derechos que reglamentan. Con eso se pone en cierta manera fin a la discusión principal, diciendo no hay ley que pueda considerarse por encima de la Constitución. Por eso decimos que los jueces no solo ordenan aplicar la ley, sino que ordenan hacer prevalecer la Constitución cuando la ley se opone. A veces algunos políticos se enojan porque hacen algún diseño legislativo y después los jueces se lo declaran inconstitucional. Y estos jueces que se meten en un poder soberano, que es el poder legislativo, pero lo que pasa es que ese poder soberano puede hacer todo lo que tiene que hacer en materia de sus competencias, pero no puede en modo alguno irse por encima de la Constitución. Y después con los tratados también había una duda. ¿Qué prevalece, el tratado o la Constitución? En realidad el 31 dice esta Constitución y los tratados son ley suprema, pero si uno lee el 27, dice que el gobierno federal está obligado a celebrar tratados con las naciones extranjeras, cuidando de resguardar, cuando viene la primavera y viene el verano, viene la alergia y sonamos. Cuando entonces el 27 dice que una vez que se celebran los tratados, siempre resguardando los principios de derecho público que están en la Constitución. O sea, que queda claro que el tratado no está por encima de la Constitución. Solamente en un caso se dijo que los tratados estaban por encima de la Constitución. El caso famoso Merck Química, donde el gobierno tenía ganas de expropiar la empresa Merck Química, que era una empresa química alemana. Nosotros era el final de la Guerra Mundial y pese a nuestra dudosa posición, le habíamos declarado la guerra a Alemania. Ya estábamos al final de la guerra, ya todo el mundo le había declarado la guerra, habían perdido la guerra, y nosotros finalmente nos decidimos y nos declaramos hacia favor de, digamos, el eje, americano y europeo. En ese contexto, el gobierno quería tomar esa empresa Merck Química, entonces no se le ocurrió cosa mejor que aplicar, primero, decía, estamos en guerra, Alemania es potencia enemiga, y le vamos a aplicar la ley de presa, y la ley de presa establece que cuando hay conflictos en navegación entre dos barcos de potencia enemiga, el que gana se puede llevar como presa lo que tenía la potencia enemiga en ese barco. Y se hace el abordaje, se hace la lucha, como termina la lucha se puede llevar como botín lo que estaba ahí. Con ese criterio, el gobierno nacional dijo, vamos a tomar como presa el laboratorio Merck Química y nos vamos a apropiar de todo lo que el laboratorio tiene. Por supuesto, Merck Química promueve una acción y dice, señor, que el gobierno quiere mi empresa, que me la expropie, pero que no diga que es la propiedad enemiga y menos aplicar el derecho de presa. Pero la Corte dijo que sí, porque en tiempo de guerra prevalecen los tratados y justamente el derecho de los tratados valida la ley de presa por sobre la Constitución. Tamaño disparate porque hasta donde yo conozco, Córdoba no tenía, que era donde estaba radicada la empresa Merck Química, no tenía el litoral marítimo, salvo algún lago, y no había ningún barco donde se hubiera instalado la empresa Merck Química para que el gobierno entendiera que era una presa validada después de esa batalla, que nunca hubo. De manera tal que la Corte, con el voto disidente del juez Casares, admitió por única vez, y en un caso que nunca más se dio, que en tiempos de guerra el tratado está por encima de la Corte. Después hubo muchos otros casos, ESO, YPF, etcétera, donde la Corte dijo la Constitución es un instrumento que rige en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y en el único caso donde se dijo que la Constitución podía situarse por debajo de alguna otra norma fue con la dictadura del 76, donde una vez cometido el golpe de Estado, se indicó que la Constitución
estaba regida por el estatuto militar del momento. Fue la única situación donde no rigió la Constitución porque había un golpe de Estado. Bien, pero todavía quedaba un problema. Una vez resuelto que la Constitución estaba por encima de los tratados, faltaba decidir qué pasaba si un tratado chocaba con una ley, porque Argentina podía firmar un tratado y al poco tiempo dictar una ley que lo anulase. En el primer momento regía este tema de cómo los tratados, como ustedes ya vieron, se aprueban con una ley que los incorpora al derecho interno. Dice, bueno, si una ley los incorpora al derecho interno, otra ley lo puede derogar. Esto indicaba la ley posterior, derogaba la ley anterior. Esto por muchos años estuvo vigente, pero nos traía un grave problema en el derecho internacional, porque para el derecho interno nosotros podíamos decir, derogamos el tratado, pero había responsabilidades en el derecho internacional, porque nosotros no podíamos impunemente firmar un tratado y al poco tiempo derogarlo por una ley interna. De tal manera que había acá un conflicto. Vidal intentaba solucionarlo diciendo, señores, hay que tener en claro, y ustedes lo saben, que los tratados son actos complejos en los que participan el Ejecutivo y el Legislativo, y la ley no es un acto complejo, que no puede derogar un tratado. Un tratado lo tiene que derogar otro tratado, por más que haya sido incorporado por una ley. Ustedes frente a eso vieron que pasó en el Mejián con Neustadt y el Mejián con Sofovich. Ahora es donde ustedes responden. Sí, lo comentó en otra clase anterior. No Bueno, escuché la pregunta. pero entienden cuál es el sentido, donde en el Mejián con Sofovich la Corte dice como hecho importante que al ser los tratados actos complejos, están por encima de las leyes en todos los casos. Y esa es la doctrina que el peronismo pretendía imponer en el proceso reformador del 94, que querían hacer un artículo que dijera todos los tratados son superiores a las leyes, pero inferiores a la Constitución. Pero prevaleció el hecho de que además de eso, establecer ciertos tratados, que son los de derechos humanos, a los cuales se les daba una jerarquía constitucional. Por eso yo cuando les explico el tema les digo, ojo, que además de la manera que nosotros nos enfrentamos al derecho internacional, hay que ver qué jerarquía le damos a ese bagaje normativo. La Argentina le ha dado entonces una jerarquía constitucional cuando esa norma es de derechos humanos. Dicho esto, es donde yo me presento diciéndoles, bueno, ahora tenemos que ver cómo han trabajado los bloques. Por ejemplo, hace muy poco Italia dictó un referéndum para bajar el número de sus diputados y sus senadores, con una gran discusión, pero esa discusión se trasladó a toda la Unión Europea, porque en esto también se vinculaba el tema si iba a bajar la representatividad democrática de Italia o no. O sea, cualquier cosa que hace un país de la Unión refleja y repercute en el resto de la Unión. Bien, y nosotros tenemos un Mercosur que parece no haber llegado a ese nivel de cohesión que podría hablar cuando se habla de un bloque que puede establecer una normativa común y un diseño constitucional común, sino que es un bloque muy, muy embrionario. Bien, fíjense que Europa hasta llegó al intento de un tratado constitucional que sería la Constitución para Europa, que falla cuando Francia no lo aprueba, a lo que sigue Inglaterra, Dinamarca, y cae esa constitución, pero los europeos siguen trabajando para ver de qué manera pueden cohesionar su sistema, con graves problemas, por ejemplo, con Inglaterra haciendo un Brexit que quiebra lo que es la Europa continental de la Europa insular. Así que bueno, más allá de estas cuestiones y que tanto el Asia como el África tienen sus bloques, los que van desarrollando de a poco, yo lo que quería en esta clase es hacerles unas breves referencias a cómo se originó y cómo funciona el bloque Mercosur y qué puede aportar a un nuevo diseño constitucional que podría darse en los años venideros. Lo primero que les quiero decir es lo que decía Jota, que él siempre explicaba
Lo político condiciona en todos los casos a lo jurídico, pero hay que tener muy en claro que una vez que lo político condicionó a lo jurídico y estableció lo jurídico, uno tiene que someterse a lo que jurídicamente se impone. Por ejemplo, la reforma del 94 fue impuesta por un acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios, radical peronista. Y nos dimos una reforma que fue bastante mala en la parte técnica vinculada a los tres poderes de Estado y bastante buena en lo que respecta a los derechos humanos. El diseño generó una Moncloa muy chiquitita, que fue el Acuerdo de Olivo, que fue el único acuerdo que fue posible lograr entre esos dos partidos que se tenían tanta inquina uno frente al otro. Pero yo digo una cosa, esto demostró que aún con una reforma bastante, no digo bastante mala, pero bastante regular, Argentina demostró que en democracia se podía lograr el consenso para hacer una reforma de su constitución. Y posiblemente dentro de unos años haremos otra que mejorará la anterior o la empeorará, dependerá de nosotros mismos, pero lo importante es cómo una sociedad puede trabajar su diseño constitucional si se lo propone. Con esto ya les vuelvo a decir, no es un juicio de valoración, yo tengo muy claro que hay cosas bastante malas y flojas en la reforma, pero valoro este hecho de la posibilidad de haber hecho una reforma en conjunto. Entonces, frente a eso digo, ¿qué posibilidad tenemos como nación de articular con otras naciones sudamericanas y centroamericanas para establecer un bloque común que nos dé beneficio frente a al avance avasallador de la integración económica, que no parece respetar fronteras y nos deja muy expuestos cuando se quiere imponer determinada política desde los actores extrapoder, ¿bien? Porque nosotros como ciudadanos sabemos que si un poder, si un sector político asume la mayoría del poder y no es controlado, la vamos a pasar mal. Pero también la vamos a pasar mal si ese control lo lleva un sector económico que domina el control político. Finalmente la ciudadanía es la que sufre cuando el desarrollo de la sociedad va para mal. Entonces, bueno, la idea es ver un poquito en esta clase cómo se trabajó el Mercosur, que empezó de una forma muy auspiciosa en la década del 80, con los pactos que celebró el entonces presidente Alfonsín con Sarney, que era el presidente de Brasil, que fueron el puntapié de origen, algo que se pensaba iba a ser el apoyo regional a un nuevo constitucionalismo con un color social. Recuerden que en ese momento la socialdemocracia era un valor que parecía tener viabilidad para imponer. Según los objetivos del Tratado Constitutivo, que no es los acuerdos Alfonsín-Sarney, sino el que lleva a cabo Menem en el 91, que es el famoso Tratado de Asunción. Allí el Mercosur es concebido como un proceso de integración profunda que implicaba trazar una serie de etapas. La primera, que era la inicial, era liberalizar el comercio intrarregional de bienes, o sea, que los bienes de un Estado pudieran ir a los otros sin mayores trabas. La segunda iba a ser una política comercial común, no tanto entre nosotros, sino entre el bloque y hacia afuera, constituyendo un territorio aduanero unificado, que es lo que dice que fue el punto hasta donde llegó Mercosur, una unión aduanera. Y a largo plazo, los estados que firmaron originalmente eran 4, después se sumaron otros, ampliarían el alcance y profundidad de las reglas y políticas comunes hasta que se haga un mercado común que constituyera libre movilidad de bienes, servicios y factores. Yo le agrego y personas también, como hoy sucede en Europa, donde uno tiene pasaporte de una nación, tiene libre tránsito en todo el ámbito europeo. Ponemos a un costado la pandemia COVID, que eso relativizó todo, pero en tiempos regulares esa es la posibilidad. Bien. Bueno, desde un punto de vista estructural, este proceso de desarrollo iba a ser llevado a cabo sobre la base
de un tratado marco que era el Tratado de Asunción, que tenía una cobertura y un alcance que se iban a ampliar haciendo lo que se llamó legislación secundaria. Vean ustedes, después vamos a leer qué dice el artículo 75-24 que prevé la creación de ese tipo de legislación por parte de órganos intergubernamentales que se creaban con ese propósito. O sea, la legislación primaria iba a surgir del tratado, iba a ser la constitución del grupo, y después de allí se derivaría la legislación secundaria. Claro, el Tratado de Asunción puso compromisos específicos y también mecanismos concretos para lograr primero la eliminación arancelaria, que era la liberalización comercial, que no haya aranceles cuando uno pasaba los productos de un país a otro. Vean que eso nunca se logró. Todavía estamos peleando ese tema. Cuando devalúa uno es un desastre para el otro. Nosotros todavía, como argentinos, los políticos argentinos, no terminaron de darse cuenta que el líder en el Cono Sur es Brasil, lamentablemente. El paraíso fiscal es Uruguay. El líder es Brasil. Y Argentina es el que se cree líder y mejor que los demás, y no es ni líder ni paraíso fiscal. Entonces, este es un grave problema. Pero, lógico, y se estableció un plazo y se logró, en cierta manera, un arancel común, no se lo hizo en otras áreas de la política, porque no se identificó, no se armonizó las medidas que no eran aranceles, y el objetivo de coordinar las políticas macroeconómicas, sectoriales, industriales. Vean ustedes qué importante nosotros que vivimos en Mar del Plata, cuando vienen los trabajadores paraguayos y bolivianos para trabajar en la Sierra de los Padres, en lo que son la colecta de frutilla, mora, verdura, y trabajar con toda la zona de la sierra, del cordón que se llama frutihortícola. Imagínense si eso se hubiera establecido como política estacional, donde uno tuviera claro que en determinado momento los bolivianos y los paraguayos vienen para acá, pero en otros los argentinos pueden ir para allá, o establecer que ciertos países del Mercosur que estaban flojos en un área debían profundizarse. Por ejemplo, Bolivia no tiene hospitales. Bueno, el objetivo es que Bolivia tenga hospitales. Argentina tiene educación, profundice la educación universitaria y la investigación. Uruguay es el paraíso fiscal y bueno, que siga siendo paraíso, siempre se necesita una Suiza, lo digo en Chile. Pero la idea es que no se trazaron políticas para establecer, armonizar las medidas que no eran arancelarias, ni se establecieron procedimientos permanentes para trabajar las asimetrías. Uruguay, que es tan chiquitito y se estornuda en Argentina y se engripan los uruguayos, o que es tan chiquitito pero tiene costos tan altos, lo que vemos, bueno, yo no voy, pero algunos argentinos que pasean por Uruguay y ver cómo se vincula el paseo con Paraguay, o el trabajo en Bolivia, o el trabajo en Brasil. Tampoco se establecieron procedimientos permanentes para tratar estas asimetrías, porque no tenemos un tribunal común de Mercosur. Y tampoco tenemos un parlamento en serio de Mercosur, pese a que hay un Parlasur muy lindo que todos querían ser delegados del Parlasur y ver si podían tener algún tipo de privilegio parlamentario. Después de casi 20 años de vigencia del Tratado de Asunción, Mercosur avanzó de manera muy desigual hacia los objetivos establecidos, al punto que Bolsonaro se la pasa diciendo que si puede se va de Mercosur. Y también Uruguay, cuando ha tenido la posibilidad, o Chile, de planificar con otras áreas y en otros estados, siempre amagan con irse de Mercosur. Se trabajó bien en la eliminación arancelaria a la importación, sobre todo en el universo de bienes. Ahí los avances fueron buenos, pero fueron más modestos cuando se buscaron eliminar barreras no arancelarias, implementación de una efectiva política comercial común, armonizar otras políticas típicas, por ejemplo, eliminar aftosa en serio en toda la región, para que, digamos, la carne del Mercosur sea catalogada como buena carne. O, por ejemplo, usar
los aditivos correctos para nuestros granos. Hubo veces que hubo contenedores con granos limpios que aparecieron en España y no los dejaron entrar porque esos contenedores en un envío anterior habían sido usados con granos que tenían insecticidas prohibidos, y aunque estos no lo tenían, como el contenedor no era bien lavado, no dejaban entrar productos buenos que después se tenía que vender a mitad de precio a algún país asiático. Entonces, estas cosas hay que verlas en conjunto para el beneficio de todo el grupo. Armonizar otras políticas típicas en la agenda de integración profunda. Por ejemplo, uno siempre critica al kirchnerismo y no falta razón para muchas críticas, pero hizo el mejor plan migratorio de los últimos 80 años en Mercosur, el plan Patria Grande con la ley migratoria que Macri quiso derogar con un decreto, una ley espectacular, establece la manera de regularizar todo el proceso migratorio, que no tuvo mucha suerte hasta ahora. Esto que afectó los flujos de comercio, la localización de las inversiones, no se lo tengo que explicar, creando presiones para la fragmentación de mercado a través de mecanismos ad hoc y restricciones para arancelarias. Vean ustedes que Macri había conseguido que Mercosur negociara con Francia, pero claro, aprovechando que se fue Macri y que hizo otras tantas macanas, los franceses, que son muy proteccionistas, dijeron: vamos a ver si vamos a dejar entrar las vacas de Argentina a Francia, que tenemos un mercado lechero muy cuidado y muy abastecido. Entonces, esas cosas también hay que verlas. No puede ser que un presidente haga todo un diseño para entrar en Francia y el que viene diga: bueno, esto lo hizo el otro, ni le vamos a dar bolilla. Con lo que los mismos franceses están pensando en deshacer del acuerdo. Bien, en la práctica las debilidades de las estructuras del gobierno regional no solo impidieron el avance hacia una integración profunda, sino que pusieron en riesgo la viabilidad del modelo superficial que era la mera unión aduanera, bien, que se volara todo. Como lógico, las formas institucionales que se adoptan impactan sobre el resultado de las interacciones. Claro, las normas siempre determinan cuáles son las acciones posibles que pueden usar los actores de los países del Mercosur, la secuencia de sus movimientos, la información que disponen. La realidad es que Mercosur no generó lo que se llama la legislación secundaria. Por vía de la legislación secundaria, la Unión Europea determinó qué tenía que hacer cada país de Europa en el marco de esa unión. Bien, porque en ella los estados partes conservan su discrecionalidad y autonomía para formulación de política. Por ejemplo, nosotros que tenemos una muy buena norma que le da jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, igual que Paraguay. Uruguay no tiene nada. Y Brasil tiene una norma que dice: los tratados van a tener la jerarquía que le dé la corte brasileña cuando se produzca un choque. Entonces nosotros tenemos una unión de Mercosur donde hay una notoria desigualdad. Nosotros estamos viabilizando con Paraguay todo el sistema de derechos humanos y Uruguay y Brasil se cubren. Entonces, ¿qué se necesita acá? Una reunión de los países de Mercosur y establecer una línea de acción para que los 4 países a la vez hagan una reforma para dar la misma jerarquía al derecho internacional. Bien, como hizo Europa con el Tratado de Ámsterdam. Así España modificó su constitución y otras tanto para adecuarse todos al mismo tiempo. Esto me hace acordar de una película de Woody Allen que se llama Robó, huyó y lo pescaron, que Woody Allen se escapa de la cárcel con otros presos peligrosos, todos engrillados. Entonces, donde se movía uno se tenía que mover todos juntos. Bueno, así se tenía que mover Mercosur, como los 4 presos que se escaparon. Porque si no, uno se mueve para un lado, otro se mueve para el otro y ninguno caminaba. Bien, bien, bien. No es tan bueno entonces que cada estado parte conserve discrecionalidad y autonomía para hacer las políticas que se le dé la gana. Así tenemos los conflictos que tenemos con Brasil cada 15 días. El Tratado de Asunción igual creó 2 órganos con capacidad de decisión y para crear reglas integrados con funcionarios
de cada una de las naciones, hasta el nivel ministerial, que comparten responsabilidades, o sea, son funcionarios, por ejemplo, de Argentina, pero también de Mercosur. Estos son el Consejo de Mercado Común y el Grupo de Mercado Común, que son los organismos más fuertes. Después, un protocolo de Ouro Preto, Brasil, en 1994, que hizo crear la Comisión de Comercio de Mercosur. Esta comisión es interesante, pero se reúne cada 6 meses, lo que es insuficiente para hacer una agenda en serio de actividades. Este protocolo de Ouro Preto crea también un órgano de representación parlamentaria, la Comisión Parlamentaria Conjunta, lo que se llamó después el Parlasur, donde todos nos apuramos a designar parlamentarios de Mercosur. Fue una vergüenza porque no han hecho prácticamente nada. Y también un foro consultivo económico y social, dando mayores funciones a la Secretaría de Mercosur, que ya estuvo creada originariamente en el 91. Esta secretaría siempre tiene a las representaciones diplomáticas de los estados partes, que es la que de alguna manera hace funcionar el sistema. La poco adecuada intervención de la comisión parlamentaria motivó la creación de lo que ustedes conocen como Parlasur, sin que sea muy claro el aporte, porque el organismo no puede hacer leyes, así que una comisión, un organismo parlamentario que no hace leyes, ustedes me dirán para qué sirve. Los órganos en tal caso proyectan una muy baja eficacia, producto de una estructura poco funcional en la que se duplican los niveles de responsabilidad, porque hay responsabilidad nacional y también internacional. Se duplican las atribuciones y mandatos. El que hace algo en un país lo hace también para Mercosur. Y no hay orientaciones estratégicas para una negociación intrarregional. A menos entonces que se logre un avance sustantivo respecto de limar por lo menos las asimetrías estructurales y políticas que tiene el sistema, y es poco factible que Mercosur tenga en serio un progreso. Lo más urgente sería fortalecer las políticas de provisión de bienes regionales. ¿A quién le vamos a comprar? ¿En qué contexto? ¿Cómo bloque? ¿Y qué mercadería? Adopción de mecanismos de emergencia para implementar las asimetrías regulatorias. Es decir, señores, si Brasil va a hacer una devaluación, tiene que avisar para que los demás sepan qué atenerse. Lo mismo Argentina. Bien, diseñar y poner en marcha disciplinas comunes para tratar las prácticas que pueden ser distorsivas de la competencia, hacer un curso de cepo para explicar que el cepo no funciona nunca, y lo ponen todos y no sirve para nada, o asegurar niveles elementales, también hacer otro curso para decir cómo vivir con $100 en el Banco Central. No, ese es otro problema. Asegurar niveles elementales de cooperación y supervisión centralizada de todo lo que se hace en el sistema. Y aún con estas iniciativas va a haber necesidad de hacer cambios institucionales importantes para que pueda vivir Mercosur. Primero, órganos de gobierno en serio, un parlamento de Mercosur, una corte de Mercosur y por supuesto un órgano ejecutivo de Mercosur. Fortalecer las instituciones técnicas y darles perspectiva regional. No puede ser que Mercosur tenga solamente salida de Atlántico. Hay que aprovechar el aporte que nos puede dar Chile y Mercosur puede salir al Pacífico. Nosotros imagínense que tendríamos posibilidad de vender nuestros vinos al Asia, los vinos de Cuyo, por ejemplo, la uva, el olivo o las naranjas que tenemos en la zona central. Y un proceso eficaz para adoptar la regla que sea, porque el Mercosur es una estructura chiquita, pero extremadamente burocrática. Entonces, para eso se necesita que cada Estado parte reconstruya su compromiso interno con una visión compartida. O sea, dejémonos de macana. Queremos caminar juntos hacia una región, discutámoslo en serio. A partir de la convicción de los actores públicos y privados en la funcionalidad del sistema. No puede ser que viene un presidente y diga, no quiero más Mercosur, y después viene otro y yo lo quiero. No es así como se construyen las instituciones. Y descartar la idea de promover un acuerdo frívolo, cáscara, decir Mercosur,
porque en Europa hay una Unión Europea que no es lo mismo. Bien, aunque desempeñó un papel clave en las situaciones críticas, no puede ser el Mercosur un recurso primario para resolver las crisis en situaciones normales. La responsabilidad política tiene que colocarse en la instancia de los funcionarios y con frecuencia, o sea, los funcionarios del Mercosur deben ser responsables por las macanas que hacen. Tienen que fortalecerse las instancias institucionales permanentes. No es una pavada que haya un parlamento en serio del Mercosur o que haya una corte del Mercosur o un tribunal arbitral, que de hecho lo hay, que pueda resolver algunos problemas y clarificar las diferencias entre legislación primaria y legislación secundaria para ver a qué nos atenemos. Frente a eso, entonces, y para terminar esta breve clase de hoy, les digo que nosotros tenemos el artículo 75, inciso 24, que dice que la nación argentina puede celebrar en condiciones de igualdad y de respeto por los derechos humanos tratados que deleguen competencia y jurisdicción en organismos supranacionales. Está hablando de Mercosur, aunque puede ser otro. Bien, siempre en condiciones de reciprocidad y con debido respeto a los derechos humanos. Bien, estos tratados van a tener jerarquía superior a la ley. Y acá el constituyente le manda una macana porque no hay integración posible si las normas de integración no tienen la jerarquía de la Constitución. Bien, pero para eso hoy, yo digo, pese a que está mal, hay que esperar hasta que los 4 países y sus adherentes decidan actuar en la misma sintonía. Y nosotros tenemos entonces un doble proceso para integrarnos, si es con un país latinoamericano, con la mayoría de las 2/3 partes se viabiliza la integración. Si nos queremos integrar con un país no latinoamericano, está la idea de los 180 días, que con una simple mayoría se pone a discusión la cuestión para que en 180 días se vuelva a revisar y se vea que hay seguridad para entrar en ese otro sistema. Yo originariamente decía, al igual que en su momento nosotros propusimos hacer una inmigración europea, uno dice, estamos priorizando la integración latinoamericana, cosa que está bien. Y tendríamos que volver a decir, prioricemos la inmigración útil, que podrá ser la latinoamericana u otra. Pero respeto que por un sentido histórico, nosotros siempre tendimos, por lo menos, a declamar la unidad latinoamericana. Espero entonces que esto tenga una real repercusión. Pero la idea era, después vayan al texto de mi libro, en el capítulo correspondiente, donde se explica más o menos esta cuestión, pero la idea era actualizarles con esta filmina y darles una lectura más para que tengan un poco presente lo que es hoy Mercosur. Que la idea es que se haga un sistema, como está trabajando Capón Fila desde la UBA, que él está elaborando un diseño de sistema constitucional para la América Latina, hacer una constitución para América. Claro, esto debería ser el último paso, no el primero. Pero bueno, está bien que se trabaje en esos puntos porque se definen estrategias comunes, derechos comunes, situaciones comunes. Por eso es tan importante, ahora que no hay una estructura buena de Mercosur, que esté la Corte Interamericana, porque va poniendo el sistema americano en línea, por lo menos en el marco del respeto de los derechos humanos. Bueno, muchachos, esto es todo lo que les quería decir, porque ya se viene el examen, tampoco los quiero inflamar de contenido, pero con esto estarían las 2 bolillas que yo les di, el material del cual yo les he hablado, están los textos que les he dado. Alguna compañera me ha pedido algunos detalles sobre algunas cositas que no he entendido. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Pero lo ideal es que se relajen y se pongan a estudiar, terminen de presentar los prácticos, porque sin prácticos no puedan rendir. Tienen tiempo, creo, hasta el 7 o hasta el 5, no sé bien cómo, pero ahí en el aula virtual dice. Así que eso les va a servir también para ir estudiando los puntos que faltan. Y me pongo, bueno, a disposición si tienen alguna pregunta.
profesor, buenas noches. El Buenas examen, noches. ¿cuánto tiempo tenemos? Va a ser media hora para responder 10 preguntas múltiple choice. Saben que son 5 posibilidades con una sola que es cierta. Sí. ¿Y usted cree que con 30 minutos llegamos? Les tiene que sobrar, porque ya lo probamos el cuatrimestre pasado. Bueno, perfecto. Esa era mi duda. ¿Qué otra cosa me quieren preguntar? ¿Ese pavo se está en el campo? No, lo voy a subir. Yo primero doy la clase y después le subo el pavo. Y va a haber algún tipo de simulacro de fusilamiento, va a haber simulacro. Háblenlo, mándenle un mail a Soraya a ver si les hace un simulacro, pero no tiene mayor sentido, no es difícil eso. De todas maneras, háblenlo con ella, que es especialista en simulacro. ¿Cabe la posibilidad de colapso del campus? Mira, en este país siempre cabe la posibilidad de colapso. Esperemos que no se dé. No todos cursamos con Soraya, eso no quiere decir que no la puedan contactar. Soraya integra la cátedra al igual que yo. Así que la pueden contactar aunque no sean alumnos de Soraya. Disculpe, Le profesor. saqué fotos al Power, cualquier cosa lo manda al grupo. Pero no sean cabezones, yo en un rato lo estoy mandando y mañana lo tienen todos. Eso y una lectura. No enloquezcan, está todo bien. Una pregunta, porque yo el cuatrimestre pasado no cursé, así que no entiendo la modalidad, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser? ¿Se va a enviar un documento o va a ser o al estilo de cómo son los trabajos prácticos? Ustedes entran en el aula virtual y dice, bueno, puede comenzar el examen. A partir de que diga puede comenzar y ustedes entran, tienen media hora para hacer la respuesta. Ah, pero ahí se presentan las posibilidades, en ese momento se Se abren presentan las preguntas y cada pregunta Ah. tiene las posibilidades. y se cierra a la media hora. Y se cierra la media hora desde que lo abren. Lógico, el examen va a estar abierto entre las 8 y las 9. Entre esa hora tiene media hora. Ah, ok. Depende del horario en que uno entre. Si uno entra a 8 y Si 20, entran a las 10 ya no lo van a poder hacer. claro, pero 8 y 20 hasta 9 menos 10, una cosa así. Sí. Perfecto. ¿Y es secuencial? ¿Cómo? Si es secuencial, o sea, no se puede pasar a otra respuesta. Y vos podés hacer una primera vuelta donde respondés las 5 que saben más y haces otra segunda entrada con las otras que te faltan. Eso cada uno ve cómo lo va haciendo. No entiendo lo que me está diciendo. Yo lo que pregunto es, por ejemplo, usted pone 10 preguntas, Sí. ¿sí? Cada una, al ser múltiple choice, hay que elegir la pregunta A, B o C. Sí. Pero el tema es, si yo la primera no la recuerdo bien, paso a la segunda, ¿puedo volver a la primera? Eso es por Me ser parece secuencia. que sí, me parece que sí. Es como que son sucesivas, entonces aparece de a una pregunta con 5 y No, son aparecen todas las preguntas a la vez. Bien, perfecto. Se abre el examen y aparecen 10 preguntas, con 5 opciones cada una. Entonces, disculpe, Ustedes van respondiendo. pero parece, está bien. Perdón, una pregunta. ¿Hay que estar más o menos media hora antes como para presentar el DNI Hay y que estar eso? un rato antes porque Soraya va a tomar lista. Digo, Soraya para la comisión 6, Lanza para la comisión 4 y Enrique capaz para la 5. Más o menos media hora antes, ¿no? Miren, se lo vamos a informar mañana o pasado. Seguramente media hora antes, pero... ¿Y hay que estar conectados al Zoom? No, el Zoom no corre, ¿o sí? No, el Zoom es otra modalidad. Ustedes entran a la hora virtual, no un Zoom. Y es hasta la unidad 8 inclusive, ¿no? Hasta los 3 poderes de Estado. Poder ejecutivo empieza la segunda parte. Perfecto. Gracias. De nada. Háblame más fuerte, por favor. O más cerca del micrófono. Disculpe, ¿son 2 intentos el examen? Mira, no sé cuántos intentos te admite media hora. Por ahí creo que se pueden hacer 3. Pero no estoy seguro. ¿Cómo? ¿Se puede volver a abrir y cerrar? ¿Cómo? Me parece que sí. Por eso les digo, si tienen dudas,
Pregúntenle a Soraya que ella lo manejó el cuatrimestre pasado. no, porque yo cursé otras materias y entregabas una opción una vez sola. O sea, una vez que la abrí no podés volver. Pero Claro, fíjate que, llegabas a la pregunta 10, entregabas y ya está. bueno, vos vas a ver que dice primer intento, segundo intento, si tuviste 2 intentos o 3 para hacerlo. Pero eso, les pido por favor, háblenlo con Soraya. Bueno. ¿Y las notas están a la semana, profesor? A las 2 horas están calificadas. Ah, bien, genial. Sí, porque califica la máquina. Ah, perfecto, perfecto. A veces ha habido algún problema, alguno que no sale la calificación, algún error, eso lo vemos, a veces hay problemas del sistema, pero lo que nos pasó fue en el cuatrimestre pasado que había chicos que no figuraban al final de la cursada del segundo examen y quedaban como ausentes, y ustedes cuando hagan el examen, por las dudas hagan la captura de pantalla con su nota, porque si después por alguna razón desaparece, tienen esa constancia. Bien, perfecto. Profesor, Profesor, entonces terminamos el examen y sale la nota ahí apenas terminamos el examen. No, apenas terminen, no, apenas lo corrige la máquina. Ah, ok. Es un rato después que es la hora fijada para terminar. Una vez que se califica, ¿cómo se tienen en cuenta los trabajos prácticos o para esa nota no se tienen en cuenta? No, los trabajos prácticos son notas de concepto. Yo tengo todas las notas de ustedes en un archivo. Entonces, cuando voy a hacer la calificación final, por ahí sacaron 8 y 9 en los 2 parciales, pero 4 en todos los prácticos. Yo les voy a bajar la nota. Listo, Esa es perfecto. nota de concepto. Claro, sí entendí. Gracias. Y el recuperatorio es a la semana, ¿no? A la semana. Bueno, me despido, ¿Listo? profesor. Profesor, acá están preguntando con cuántas preguntas se aprueba, ¿con 4? Se aprueba con 4. Tienen que aprobar 4 preguntas de las 10. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, gracias doctor, a las 20, claro. La modalidad es como los TP, aparece de ahí el examen. El examen va a aparecer cuando ustedes entren al examen. Y lo hacen y después viene la calificación a la hora. A las 20, sí. Gracias, profe, muy bien, gracias a ustedes por venir. Bueno, me despido, profe, Bueno. gracias. Hasta luego, chicos, suerte. Gracias. Gracias. Chao, Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.